Dos voces, un hombre. ¿Existe el bien y el mal? ¿Realmente existen fuerzas que quieren dominarnos? ¿En qué consiste el libre albedrío? Estas y muchas otras cuestionantes serán respondidas en este video. Bien, para introducir el tema, me gustaría que entendamos un poco qué es la moral. Es una palabra muy conocida por nosotros, pero ¿qué es la moral? La moral es un conjunto de normas que determinan si nuestras acciones son buenas o malas. Esto desde un punto de vista que puede ser individual o colectivo. Hay normas morales que pueden variar de un lugar a otro. Por ejemplo, hay lugares donde la comunidad debe cubrirse bien sus partes íntimas. Otras son un poco más extremas y se cubren más de la cuenta, y otras no tanto. Por ejemplo, tenemos en África donde existen tribus que no se cubren tanto, o en Papúa Nueva Guinea, donde existe una tribu en que los hombres andan prácticamente desnudos e igual sus mujeres. Este tipo de cosas puede ser mal vista dependiendo del lugar en el que estés, pero hay normas universales que sin importar en qué cultura estés van a ser mal vistas. Por ejemplo, matar, hablar mentira o faltarle el respeto a los demás. Según el relato bíblico de Génesis capítulo 2 y 3, donde se menciona la primera de todas las tribus humanas, el hombre y la mujer vivían en un estado de perfecta obediencia. Y adivinen qué, estaban desnudos y no se avergonzaban. En el lugar donde se encontraban, estar desnudo era algo normal. Disfrutaban de un estado pleno de paz y comunión directa con un jefe divino que era Dios. Se encontraban en un jardín donde habían muchos árboles, pero de manera especial habían dos árboles. El árbol de la vida, el cual al comer les prolongaba la vida, y el árbol del conocimiento del bien y del mal. Este último, el jefe, que es Dios, había indicado que comerlo causaba la muerte. Por lo tanto, estaba mal hacer eso. Todo iba bien, todo estaba perfecto. La voz de Dios confortaba a Adán y Eva. Ellos obedecían a su voz, pero de pronto, un día, sucedió algo inesperado. En medio del jardín se escuchó otra voz hablando desde el árbol prohibido. Esta voz contradecía la orden que Dios había dado. Hablaba como pretendiendo ser un nuevo jefe, pretendiendo dar una versión diferente de las cosas, o simplemente ser un jefe más, o ser una opinión más. Entonces el hombre y la mujer se sintieron confundidos. Ahora tenían que escoger si obedecer la voz del primer jefe, creerle al primer jefe, o a la voz de esta criatura que ni se sabía que podía hablar. Solo tenían dos opciones: estar de acuerdo con lo que decía uno o con lo que decía el otro. Entendemos que el libre albedrío consiste en obedecer lo que Dios te dice o hacer lo que otra voz extraña te sugiera. No existe un término neutro en el que puedas decir no estoy de un lado ni del otro. Después de todo, el hombre pues tenía una necesidad que era comer, al igual que también nosotros tenemos necesidades. Y hablando de necesidades, también en las necesidades, en cómo nosotros satisfacemos nuestras necesidades, pueden también entrar cuestiones morales. Por ejemplo, cuando satisfaces tus necesidades, ¿lo haces con miedo o lo haces abiertamente? ¿Lo haces con remordimiento o lo haces con pleno placer y conciencia tranquila? Todo esto responde a cuestiones morales. En cada acción que escojas, estás escuchando una de las dos voces que hablan al hombre, y tú eliges a quién quieres escuchar, si escuchar a Dios o a su adversario. Ese es tu libre albedrío. Esa es tu única opción. Y desde ese entonces, todas las generaciones han sido afectadas. Hasta el día de hoy, el hombre juega a ser Dios. Sí, porque recuerden que una de las cosas que había dicho esta voz es que seréis como Dios. Y el hombre ha creído esto. Y fíjense cómo se refleja esto en la sociedad actual. Hay personas, por ejemplo, que toman alcohol y piensan que no hay consecuencias. Eso es jugar a ser Dios. Personas que fuman y piensan que no hay consecuencias. Eso también es jugar a ser Dios. Eso es escuchar una voz que te está hablando mentira. Cuando hacemos así, es como si estuviésemos escuchando, así como Adán y Eva en el jardín, esa voz que le decía no moriréis, seréis como Dios. Entonces no debemos creer esa mentira. Lo mismo personas que andan a altas velocidades y piensan que no van a tener consecuencias. Hacerle daño a los demás
y creer que no va a haber consecuencias. Todo eso es jugar a ser Dios. Incluso hay expresiones como mañana voy para tal lugar, esta tarde te veo. Oh necio, dijo el Señor Jesús, relatando la vida de un granjero que había tenido una gran producción. ¿No sabes que esta noche vienen a pedir tu vida? Y debemos de reflexionar mucho en esto. A veces nosotros queremos hacer preparativos y queremos hacer cosas pensando que tenemos el control del mañana, pero no pensamos en hacer preparativos, en cambiar nuestro corazón, en cambiar nuestra manera de vivir. Dice que ese día Adán y Eva debieron morir, pero su culpa fue perdonada y en su lugar murió un cordero quien pagó el precio del pecado, que es la muerte. Este cordero es Jesús, quien más adelante moriría por los pecados, siendo él sin culpa, se haría culpable de nuestras acciones. Bien, y una vez que el hombre fue engañado, se hizo conocedor del bien y del mal. Y a partir de ahí nosotros hemos venido jugando en las dos aguas, porque pensamos que podemos sacar partido de ambas. Y tarde nos damos cuenta que esto solo trae a la vida de quien lo intenta dolor, tristeza, depresión y una vida vacía. ¿Sabes tú el tiempo que te queda de vida? ¿Por qué esperar a morir para querer ser una buena esposa? ¿Por qué esperar a morir para ser un buen esposo, una buena madre, un buen padre, un buen amigo, un buen vecino, un buen hermano? ¿Por qué esperar a morir para considerar esas cosas? ¿Dejarás que el enemigo de Dios te mantenga toda tu vida viviendo entre dos aguas? Eso no es vida. En el Calvario habían dos ladrones a ambos lados de Jesús. Los dos sufrían la misma tortura física de Jesús. Uno de ellos, desesperado por el dolor, se llenó de rebeldía y escuchó la voz de la multitud y se unió a ella. Amigo que me escuchas, el Espíritu Santo te dice no escuches a la multitud. En la multitud pueden haber muchas voces, pero recuerda que al final solamente se obedecen dos voces, o la voz de Dios o la voz de los demás. Solamente son dos. Pero se cuenta que el otro ladrón que tenía al otro lado, cuando escuchó las palabras de su compañero de fechorías, le reprendió y le dijo: ¿ni aún temes tú a Dios estando en la misma condenación? Nosotros, a la verdad, justamente padecemos porque recibimos lo que merecieron nuestros hechos, mas este ningún mal hizo. Acto seguido, cuando su corazón sintió la atracción de Cristo, decidió hacer algo extraordinario: pedirle ayuda a quien estaba muriendo a su lado. Sus ojos se fijaron en ese Jesús mayugado, escarnecido y colgado en una cruz, y con humilde fe le dijo: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Entonces Jesús le dijo: de cierto te digo hoy que estarás conmigo en el paraíso. Y estas palabras de perdón dirigidas al ladrón arrepentido encendieron una luz que brillará hasta los más remotos confines de la tierra. La pregunta es: ¿tú dónde quieres estar? La voz de quién vas a decidir escuchar. Recuerda que mientras te mantienes sacando provecho de esas dos voces, simplemente estás del lado contrario, porque Dios sabe bien tus acciones y con Dios nadie puede jugar. Dice su palabra: Dios no puede ser burlado. Yo, Moisés, hoy te hago un llamado a ti de forma individual, a ti que me estás escuchando. Te hago un llamado a que desde hoy te propongas escuchar la voz de Dios. No importa que la otra voz te presente beneficios, sé que la otra voz te va a presentar ofertas muy tentadoras, pero muy bien sabe en tu conciencia de que son ofertas sucias, que son ofertas que conscientemente sabes que no están del todo bien. Hoy, si has escuchado este tema, si te detuviste a escuchar este tema, quiero decirte que hoy Dios te está dando una segunda oportunidad. No la desperdicies. Que Dios te bendiga.